los jóvenes trabajan para transformar sus realidades. Estos son 4 perfiles de jóvenes que aportan a la sociedad nuevas visiones y proyectos orientados a amplificar sus voces para alcanzar la utopía de construir un mejor país. Algunos de los cambios sociales más importantes en la historia tuvieron como protagonistas a movimientos juveniles que se opusieron a guerras, modelos económicos y regímenes políticos. Sus voces se hacían escuchar a través del activismo, la academia y el arte. Un arte ya más crítico, con carga social, de una u otra manera siempre va implícito lo que es eso, la cultura, mi identidad como artista, la identidad de nuestro entorno, y eso se va proyectando y se va construyendo. Porque es un esfuerzo no individual, sino es un esfuerzo muy colectivo de muchas organizaciones que creo que El Salvador siempre ha logrado florecer de cualquier tipo de circunstancia que ha marcado en todo caso a nuestras generaciones anteriores y que están marcando a juventudes todos los días. Yo creo que el contexto pues, es un contexto de violencia. La violencia está en escala, pero creo que lo peor que podemos hacer es callar, ¿verdad? Lo que está después del miedo es lo mejor que puede existir en la vida. Si te da miedo cantar, hazlo. Si te da miedo escribir, hazlo. Cuando inicié en el feminismo, mi mamá estaba en un proceso de formación comunitaria y posteriormente muchas mamás llevaban a sus niñas y todo eso. Entonces mi mamá comenzó a organizarse un poco más y nos metieron a un proceso de formación y posteriormente comenzamos a organizarnos como con una pequeña colectiva. La más grande tenía como 17 años y mi hermana era la más pequeña que tenía 9 años y yo tenía 10 años. Posteriormente generamos alianzas. Actualmente ya no soy parte de esa organización. Esta organización ya es una asociación muy grande y muy reconocida dentro del movimiento feminista, que es la Asociación de Mujeres Jóvenes Amiyalis de Santo Tomás. Creo que uno de los chistes más frecuentes que nosotros tenemos dentro de las organizaciones es que a nosotros sí nos encanta complicarnos la vida, y nos encanta complicarnos la vida porque si no lo hacemos nosotros no lo harían otras personas. Recuerdo que cuando inicié a estar organizada estaba muy pequeña, o sea, yo pedía permiso para ir a ciertas actividades, aunque se va a escuchar porque solo tengo 25 años, así como una gran trayectoria. Han sido 15 años de organización. Ya el año pasado incluso estuvo celebrando 15 años de existencia la propia organización, en este caso la Asociación Amiyalis. Quizás como el logro más grande que he tenido es ser parte de las personas que fundaron la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, e incluso dentro del mundo del movimiento social y popular se entiende que las personas que estamos muy jóvenes y andamos en este tipo de procesos tenemos algún vínculo por nuestras madres, por nuestros padres o alguna persona adulta que nos involucró. En mi caso sí tuvo que ver eso, que tuvo que ver una pequeña herencia política de mi familia, pero yo sé que hay muchas juventudes que sí tienen como esa espinita o esa semilla adentro. Habemos personas que necesitamos comunicar cosas que otras personas todavía no han dado el paso para hacerlo, y quizás ese es uno de los motivos que todavía tengo para seguir organizándome. Claro que he sacrificado tiempo con mi familia, tiempo para ir a mi pueblo, tiempo para mí misma. A veces paso hasta meses sin poder salir porque tengo reuniones a las 10 de la noche pensando, y vamos a hacer un comunicado sobre esto. Y eso es como que sí es un sacrificio, pero hay luchas que sí se han logrado ganar, y no por Catherine García, sino por todo un montón de personas que están haciendo este tipo de sacrificios de manera colectiva, y que esa es la base. Nosotras y nosotros solo somos un pedacito de un gran motor grande que es el movimiento social y popular salvadoreño. Sé que tal vez preguntes mi nombre, sé que tal vez al oírlo te asombra. Yo comencé con el espectro artístico, digamos, el primer choque con el arte fue posando para dibujantes en Mactub. Eso era un café que estaba en el centro histórico. Luego se cierra este espacio y comienzan a tomarse las calles de San Salvador, cuando el centro histórico comenzó a
maquillarse, digamos. Parte del centro histórico, porque el centro histórico es de la calle Arce hasta el barrio Lourdes. Comenzamos a dibujar en las calles y ahí fue que conocí también a músicos que tenían sus propias canciones. Yo comenzaba, digamos, a subir lo que yo hacía, pero en puros covers de trova. A mí me encanta la trova. Pero al estar en contacto con ellos, que estaban también creando su propia música, y al estar en contacto también con fotógrafos, que eran fotógrafos de proyectos musicales, comenzó a despertar de nuevo como la necesidad de querer terminar algunas cosas que tenía como en proceso, dentro de ellas algunas canciones, y comencé a cantar en las calles. Yo actualmente estoy en un colectivo y tratamos en la medida de lo posible de que el espacio sea lo suficientemente apto o lo suficientemente seguro para que las mujeres puedan presentarse. El colectivo se llama Noche de Cantautores. Nos conocimos todos los cantautores, digamos, en 2020, en diciembre de 2020. Hicimos la primera noche, solo nos conocíamos por videollamadas. Sí conocíamos al gestor, todos en persona, José Romagosa, que es el coordinador de Noche de Cantautores. Con él comenzamos a iniciar esta cruzada realmente. Eso es como una iniciativa Avenger, de estar reclutando gente que le gusta hacer música y que nunca se haya presentado en público. Al menos lo que tratamos de lograr con el colectivo es generar espacios para cantautores y cantautoras que nunca se hayan presentado en público, tener un espacio seguro en el que puedan presentar su música. Luego comienzo a enfocarme más que todo en mi proyecto musical. En 2020 ordeno todas las ideas que teníamos con ese espacio que nos encerraron por la cuarentena, y en 2021 lancé mi primer disco, Viajera. Y desde entonces no he parado. Con Amapolas, por ejemplo, yo hablo sobre la muerte de mi mejor amiga. Ella falleció, como fallecen muchos por el tema de la inmigración, ¿verdad? Por la inmigración ilegal. Ella falleció en el trayecto, entonces hablo sobre una reconciliación ahora que ya no está en este plano. Soy Punzón, yo la escribí después de que fue la marcha por la privatización del agua. En 2018 es un trabajal que nació con una idea de investigar. Hay demasiada información porque hay mucha información, pero está desperdigada, con muy poca visualización. Bueno, al menos Melómana en lo que se va a enfocar es en full investigación musical, de cómo se estaba moviendo la música en 1990, en los 2000, con el Indie Collective y con el boom de las redes sociales. Siento que han habido demasiados cortes en el movimiento musical después de la guerra, de 1992 para acá, que no se conoce. O sea, hay como 4 generaciones de música, digamos que puedo decirte que 4 cortes de música, y no se conocen entre sí. Esa es una información que sería vital para los chicos de ahora. ¿Por qué? Primero, porque el aforo ha disminuido. Segundo, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya tengo aproximadamente 5 años de estar organizado. De hecho, me mantengo en la organización que es Ecos El Salvador, Foro del Agua, y ya más adelante el movimiento político Rebelión Verde, Reverdes, y los tres pues comparten, ¿verdad?, muchas líneas. Claro que tienen su esencia cada movimiento, cada espacio, pero siempre es la lucha por la vida, ¿verdad? Al final de cuentas es la lucha por defender los bienes naturales, los bienes que hoy en la actualidad están siendo saqueados, ¿verdad? Y vemos la voracidad con la que actúa el gobierno, que el gobierno al final de cuentas es un reproductor de todo lo que implica el sistema capitalista, ¿verdad? En un principio me organicé pues no teniendo mucho conocimiento de la situación, ¿verdad? De hecho, me gradué de la universidad, llegué a Ecos y ahí me empecé a formar y poco a poco pues como a entender la realidad, ¿verdad? A entender cómo funciona el mundo. Y ya al final de cuentas pues estar ahorita organizado para mí significa mucho, ¿verdad? Estar
en estos espacios. Para mí es muy significativo porque considero que muchas personas de las que estamos en estos movimientos, sé que nos mueve mucho el hambre de justicia, ¿verdad? El ánimo de querer ver un mejor mundo, un mejor país, un mejor El Salvador, darse cuenta de lo que dijo Yacurilla, ¿va? Que a veces se le impone, o mejor dicho, que la mayoría de tiempo se le impone la muerte a muchos para que la vida de unos pocos pase de la necesidad a la superfluidez, ¿verdad? Y es lo que pasa, pues. Vemos cómo estos proyectos implican la muerte de esta gente, la muerte del territorio. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, aunque sí podría implicar un riesgo, es sumarse a las organizaciones. O sea, yo creo que es algo que alegra, que motiva más, porque de eso se trata, ¿verdad? De que más juventudes, más personas nos sumemos a estas luchas. Pues creo que Allende es el que dice, ¿verdad? Ser joven y no ser revolucionario está en la contradicción biológica. Entonces, el hecho de que más juventudes, el hecho de que nos mueva esa pasión, ¿verdad? Ese fuego y la rebeldía entendida como aquella inquietud de querer transformar, de querer generar cambios, de querer ser agentes revolucionarios. Creo que eso llena mucho de esperanza a la gente, ¿verdad? A ver jóvenes, mujeres, hombres que están luchando por ver un mejor país. Me alegra más ver no solamente personas que están actuando en redes sociales, sino que también tienen esa capacidad de movilizarse, ¿verdad? Prácticamente ya 10 años de trayectoria entre lo que es las artes visuales, la pintura, el dibujo. Para mí es un mundo en el cual podemos proyectar o dar a conocer lo que es la condición humana como tal, ¿no? A partir pues de que somos seres sensibles y tenemos mucho que comunicar, que decir, ¿no? Dentro de mi trayectoria, esta sería prácticamente AstraZeneca, mi quinta exposición individual, por decirlo así. Con ello llevo también ya otras colectivas. He ganado prácticamente 2 certámenes a nivel nacional. Uno en el 2013, Centro Nacional de Registros, Registro de la Propiedad Intelectual. Y el otro ha sido más reciente, en el 2016, lo que es en la Alianza Francesa, en coordinación con la Embajada de Francia. Me encuentro ahí en la esencia de este tipo de trabajos. Sí te puedo decir, lleva un poco de lo que es nuestra realidad, un poco los caos, las confusiones que tenemos como sociedad, ¿no? Y que históricamente hemos sido trabajados así como sociedad. Veámoslo desde los que nos gobiernan. Ellos pues prácticamente tienen toda una agenda en la cual nos dominan a nosotros, en la cual nos dicen qué vamos a consumir, qué vamos a comer, qué vamos a ver, qué vamos a hacer. Entonces todo eso viene a construir en nosotros, en nuestra sociedad, pues una forma de manejarnos en el entorno, hasta de expresarnos, te puedo decir. Entonces a partir de ahí pues esos mundos están ahí. Caos, caóticos, manchas retorciéndose, formas un poco indefinidas, borrosas o poco figurativas. Y pues en un lenguaje también netamente estético, pictórico, ahí es donde yo reflejo un poco esos contenidos, ¿no? De la realidad nuestra. Lo dicen nuestros libros de historia del arte nacional, ¿no? Que son pocos, pero ahí encontramos que o sea, la deuda que tenemos nosotros como artistas visuales, como pintores, para con nuestra sociedad. Esa deuda va en el sentido de buscar proyectar nuestra realidad propia, ya sea bajo una figuración o bajo una abstracción, que son como las dos tendencias más fuertes dentro de lo que es la pintura, ¿no? O el dibujo, pero esa deuda está ahí, latente. Entonces, a partir de eso, pues el proyecto busca proyectar eso. ¿Qué es la abstracción? ¿Existe la abstracción o no existe? Y a partir de ahí empecé a investigar. Mi investigación fue práctica, pintando, pintando, pintando. La teoría surgió después. Es indagar o conocer los orígenes o los fundamentos de la pintura y del dibujo. Una vez tuve la oportunidad de trabajar con el ISNA, con las menores infractoras, y tuve unas experiencias en las cuales, como son adolescentes prácticamente, se sienten muy cohibidas. Ese mundo de estar ahí es muy duro para ellas, porque es algo árido, rígido y sometido a una, ¿cómo se puede decir? Una dinámica día con día de lo cotidiano, ¿no? En el cual la expresión de sus sentires queda anulado, ¿no? Estos espacios abren, por decirlo así, talleres para ellas, ¿no? Para que estén ocupados o ocupadas, y ahí hay de diferentes oficios, ¿no? Incluidas las artes.
Entonces, el socializar, el internarte en ese proceso de ellas, porque es un proceso el que están viviendo, ¿no? Aspectos judiciales, aspectos psicológicos, aspectos familiares también. Entonces, el incursionar tú ahí y estar ahí y proveerles lo que tú conoces para que ellas tengan una herramienta más para adentrarse o conocer más de su realidad y de la realidad social, ¿no? Eso es riquísimo. Es una experiencia de ganar y ganar, por decirlo así. Porque tú como facilitador en esos espacios aprendes de ellos y de ellas y ellas aprenden de ti también. Experiencias lindísimas para mí, ¿no? Que te cuenten o que te comenten, yo viví esto, o yo no puedo dibujar, pero enséñenme. Esa disposición, a partir de que quizás afuera en la sociedad les ha sido negado, ya es como poder decir, yo puedo contribuir con mi arte, con lo que yo sé, con un poquito a esta persona. Entonces es una de las experiencias que para mí es grandiosa. A veces sí hay un grupo de personas con la que sí encajamos perfectamente. Y en muchas ocasiones sí es la organización popular, sí son los movimientos sociales, sí son los movimientos donde estamos día a día hablando que lo que está sucediendo no está bien. Estemos o no estemos de acuerdo, nos cueste decirlo en voz alta, hay que decirlo en voz alta, tan siquiera enfrente del espejo, pero hay que decirlo. Lo que podemos hacer es callar, ¿verdad? Es que el miedo no domine, porque al final de cuentas el miedo es eso, ¿verdad? Un mecanismo de dominación, ¿verdad? Y eso nos limita nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de movilización, nuestras voces. Entonces no tengas miedo de hacer las cosas. Si vos querés hacer un proyecto musical, hacelo. No tengas miedo. Porque lo que está después del miedo es lo mejor que existe. La juventud es la época de la rebelión, la edad de la verdad en el interior del corazón. George Woodcock. A continuación, el editorial. En El Salvador, las políticas públicas en materia educativa y social están mostrando un mayor interés de parte del Estado por invertir en la primera infancia, lo cual es muy importante de cara al futuro de la misma. Sin embargo, no se ve el mismo interés por la juventud, en especial por los jóvenes rurales y de los barrios marginales, sector que requiere de un renovado e importante esfuerzo estatal para ayudar a construir en la juventud valores que son indispensables para una vida social pacífica, solidaria y productiva. La vulnerabilidad de la juventud en nuestro país es elevada, dadas las difíciles condiciones en las que tienen que desenvolverse. La juventud representa el segundo grupo poblacional más grande del país, con un poco más de la cuarta parte del total de la población, y entran en la categoría de la población económicamente activa, es decir, en el rango de edad en el que su lugar común es el trabajo. Sin embargo, una cuarta parte de este grupo no estudia ni trabaja. La mayoría de los jóvenes salvadoreños reciben una educación deficiente, emigran, sufren la violencia con mayor intensidad y son la mayor población en los centros penales, ahora en mayor número por el régimen de excepción. Según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2022, una cuarta parte de los salvadoreños entre 15 y 29 años, 402.850, ni estudia ni trabaja, siendo el mayor grupo mujeres con 36.6%, seguido de los varones con un 11.6%. Cambiar ese panorama requiere de la decisión firme del gobierno y del sector empresarial para invertir en la juventud. De lo contrario, no habrá desarrollo económico y social en el país. La Organización Internacional del Trabajo advierte que el desempleo juvenil es apenas la punta del iceberg de la falta de oportunidades para quienes recién inician la vida productiva.
y hace un llamado urgente a que las autoridades no solo se preocupen por esta situación, sino que pasen a la acción y apliquen las políticas necesarias para superarla. Es decir, hay que tomar acciones para contribuir tanto a crear empleos para los jóvenes como a ofrecerles más oportunidades educativas. Si aumentan las oportunidades de formación, aumentarán las posibilidades de empleo. Si disminuye la informalidad del empleo y se incrementa el trabajo decente para los jóvenes, disminuirán también la migración y la delincuencia juvenil. Sin al menos estas dos acciones, seguir afirmando que los jóvenes son el futuro de la patria será una falacia y pura hipocresía. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Gracias por continuar con el programa Miradas. En la sección de la entrevista hoy nos acompaña Luis González, él es representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, conocida por sus siglas como UNES. Con él vamos a estar conversando sobre la situación ambiental del país y también sobre la importancia para esta administración. Bienvenido a la entrevista. Gracias por la invitación, siempre es un gusto poder compartir temas ambientales que son de suma importancia para el país. Luis, como UNES, ¿cómo valoran la actual situación ambiental de El Salvador y tomando como indicadores ambientales pues el agua, la deforestación y la misma contaminación? Bueno, creo que hay que decir de que en el país tenemos graves crisis ambientales que nos vienen afectando desde hace varios años y que muy poco se ha hecho para poder resolverlas. Tú has mencionado de las tres principales, pero hay muchas otras. En el tema de agua hay que decir de que no hay suficiente agua para garantizar el derecho humano al agua en el país, tanto en cantidad como en calidad. En los últimos 30 años todos los ríos han disminuido su caudal, es decir, la cantidad de agua que transportan, y por tanto no es suficiente para todos los usos que se desarrollan a nivel nacional. Por tanto es importante primero analizar el tema de qué usos le damos, y me quiero referir a eso un poco más adelante. Lo otro está el tema de calidad, que está vinculado a lo último que planteabas, que tiene que ver con la contaminación. Todas las fuentes superficiales de agua están contaminadas por algo, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición. Es decir, los informes de calidad de agua del Ministerio de Medio Ambiente plantean, en 2019, que son de los últimos, cómo agua excelente no tenemos, la buena solo es el 14% y todo lo demás va de regular a pésimo. Entonces esto es realmente lamentable y grave. Y parte el acceso, cómo la calidad tiene que ver con el segundo elemento y es el tema de cómo nos relacionamos con el ambiente y parte el tema de la deforestación o tala. Somos el país más deforestado de Centroamérica y estamos en los primeros 5 lugares de los países más deforestados en América, con todo el continente. Eso es realmente grave, considerando de que el agua no nace del chorro, nace del ecosistema y por tanto en la medida de que podamos proteger nuestras fuentes de agua, que no estemos impermeabilizándolas, que no estemos urbanizando zonas de recarga, pues vamos a tener más agua. Y ahí eso lo hemos abordado, digamos, 3 temas, pero está el cambio climático, la crisis alimentaria, la pérdida de la biodiversidad. Y sin duda, en estas crisis ambientales tienen que ver con sectores empresariales, industriales que dañan o degradan el ambiente, pero por otro lado también con autoridades que no generan políticas públicas o que no aplican las existentes para proteger y conservar el ambiente. ¿Qué es lo que no se está haciendo entonces o no se están cumpliendo a cabalidad las leyes? Fíjate que lo que no se hace, sin duda nos hace falta más políticas públicas, más leyes, más regulaciones para proteger el ambiente. No tenemos una ley de cambio climático, a pesar de que se presentó una propuesta en el 2016. No tenemos una ley de seguridad y soberanía alimentaria. Se han presentado propuestas para prohibir los agrotóxicos, prohibir las quemas de monocultivos, reformas a la ley forestal, reformas a la ley de riego y aveniamiento, entre muchas otras. Pero las leyes que están vigentes, que existen, que deberían de aplicarse, pues
tenemos una autoridad débil que no lo hace. Luis, una de las preocupaciones de las organizaciones ambientalistas es precisamente los permisos ambientales, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, ¿cuál es la valoración que ustedes pueden hacer? Bueno, también yo comentaba esto de cómo las autoridades no aplican adecuadamente las leyes. Parte de esta ley de medio ambiente plantea que para realizar una obra o un proyecto que pueda tener un impacto en la población, se debe de solicitar un permiso ambiental al Ministerio de Medio Ambiente y previo a dar el permiso ambiental hay una serie de pasos. Entre estas, hacer un estudio de impacto ambiental, hacer una consulta pública, entre muchos otros, una fianza. ¿Qué ocurre? Muchos de estos pasos no se desarrollan adecuadamente como lo plantea la ley y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que señala como un triunfo dar en un año 1.500 permisos ambientales, un poco más, 1.582 si no me equivoco, como que fuera un ministerio de economía, que su función es dar permisos ambientales o dar permisos a empresas, cuando su función es la protección y conservación del ambiente. Es realmente lamentable cómo las crisis han ido aumentando en el país, cómo una pequeña lluvia nos genera desastres en el área metropolitana de San Salvador y que no se haga una adecuada investigación para permitir proyectos que puedan causar daños. Nuevas cárceles, nuevos aeropuertos, nuevos sistemas de transportes como el Tren del Pacífico, proyectos de turismo en islas o en territorio costero marino, que se quiera facilitar las autorizaciones para reactivar la economía cuando pueden causar más daño. Entonces en esto creo que hay que tener como una visión muy clara de que algo puede tener algún tipo de beneficio inmediato, pero a mediano y largo plazo va a tener muchos más impactos. Un ejemplo de esto es el caso de la minería metálica, que aunque tenemos oro en el norte del país, se comprobó técnica y científicamente que si se extraía ese oro, se iba a contaminar el agua, la biodiversidad, el suelo, el aire y afectar la salud de la población. Por tanto, hace 6 años se decidió prohibir la minería metálica por esos impactos. Hay aspectos de la ley que no se han cumplido, pero en el tema de prohibir la minería se consiguió porque hubo un consenso de que era una actividad que dañaba. Se hizo un estudio ambiental estratégico, se retomaron varias investigaciones de científicos independientes. Eso se debería hacer en cada caso para evitar que en un país tan dañado, tan degradado ambientalmente, se siga dañando a la población y a los ecosistemas. Siempre refiriéndonos a la construcción o nuevos proyectos, en la zona oriental, específicamente, Luis, la construcción del aeropuerto del Pacífico y toda una infraestructura hotelera que se quiere levantar en esa zona, específicamente cómo incide en esta parte y en la cual pues está el famoso corredor seco. Claro, mira, sin duda hay impactos. Están en una zona de manglar. El mismo Ministerio de Medio Ambiente hizo un dictamen previo sobre cuál iba a ser el tipo de impacto que iba a desarrollar el aeropuerto y si era necesario hacer o no un estudio de impacto ambiental. Y dijo que efectivamente el impacto iba a ser alto y que era necesario hacer un estudio de impacto ambiental. A la semana de eso se generó una ley especial en la cual se planteaba el aeropuerto como un proyecto de interés nacional y que las municipalidades, ministerios, instituciones facilitaran las autorizaciones para su desarrollo. Entonces es querer torcer el derecho para llevar a cabo algo aunque sabes que es dañino. Es decir, en este país tan pequeño no necesitamos otro aeropuerto. Es decir, no es necesario. Si puedes recorrer el país en 2-3 horas. Entonces, en ese sentido, desarrollar ese proyecto en esa zona va a generar más impactos que beneficios. Efectivamente, tú bien lo has planteado, el oriente del país es la zona más seca, donde menos llueve, donde ha aumentado más la temperatura en promedio en El Salvador. Se ha ido ampliando el corredor seco centroamericano en esta parte. El querer seguir deforestando, degradando manglares, haría, digamos, más grave esta realidad, afectaría más al territorio, a su población, todo el tema de la recarga hídrica. Sin duda, para este tipo de proyectos lo que pedimos como ambientalistas es que se respete la ley, que se respeten las normas. Si bien no van a aplicar algo nuevo, pues que respeten lo que ya está, pero ni siquiera hacer un estudio ambiental estratégico, hacer una consulta pública, sino que obligar a la población que venda sus terrenos. Incluso hemos sabido de varias comunidades afectadas por estos nuevos proyectos o estos megaproyectos que les obligan a que vendan o que se metan a estos procesos en la lógica de que tenemos un régimen de excepción, que no van a poder protestar porque se los van a llevar presos. Refiriéndonos al régimen,
de excepción que tú ya mencionabas, ¿esto cómo está incidiendo en la lucha, en el trabajo que ustedes como ambientalistas están haciendo en los diferentes territorios del país? Excelente pregunta, sin duda ha incidido bastante. Es decir, desde el 2020, con el inicio de la pandemia, cuando llevaban a la gente a los centros de confinamiento, los defensores ambientales, los líderes y lideresas que cuidaban el manglar, el área protegida, o incluso llegaban a cosechar a sus terrenos, no lo podían hacer porque se los llevaban a centros de confinamiento. Y les decían, no, pero enséñeme la carta que usted va a hacer eso. No, yo no tengo una carta, yo soy... En ese marco hay que decir de que el Estado salvadoreño no firmó ni ratificó el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que además de garantizar información, participación y justicia ambiental, protege a los defensores o exige al Estado que defienda a los defensores ambientales. No lo ratifica. Por el contrario, tenemos un régimen de excepción que ahora a muchos defensores los miran en el territorio cuidando un manglar. ¿Y usted qué anda haciendo? No, llevémoslo, ¿verdad? Tenemos liderazgos que a sus familiares se los han llevado capturados. Y en nuestra lectura, y familiares que no estaban vinculados a ningún tipo de delito, y tenemos la lectura que se llevan capturados sus familiares para sacar a su familiar de esa lógica de defensa y protección ambiental. Nos parece lamentable cómo a liderazgos de la comunidad Santa Marta en Cabañas, de la organización ADES, los hayan llevado capturados en el marco, no del régimen, pero sí en esta coyuntura y estén aplicando los tiempos del régimen, cuando son defensores ambientales, por delitos que no se les ha probado, en un proceso que está completamente sesgado con varias ilegalidades, y que en mi lectura y en lectura de varias organizaciones ambientales, lo que los criminaliza es esa defensa que han hecho en contra de la minería metálica, en defender el territorio y estar en contra de intereses de sectores económicamente fuertes. Refiriéndonos a las comunidades y que se están viendo afectadas, a partir del 10 de abril se empezó a dar una situación en una de las comunidades alrededor del lago de Coatepeque en que les prohíben el acceso, uno de los accesos públicos que hay a este lago, y esta gente está siendo afectada porque de ahí pues lleva agua a sus hogares o hace sus quehaceres pues ahí, ¿verdad?, en esta zona. Entonces, ¿qué lectura tienen ustedes de este tipo de situaciones y que no solo están sucediendo en ese lugar, sino que a lo largo también del país se están dando? En el caso del lago, efectivamente el espejo de agua, la costa de los lagos es pública. Pueden haber algún terreno que se compre y que tenga acceso a esas playas, pero no es que la playa sea privada. Sin embargo, acá empiezan a cerrar, y en el caso que tú nos comentas con el agua, ahora es que los accesos que eran públicos, o que se les conoce como servidumbres de paso, las están cerrando. Ahí sin duda el llamado tendría que ser a las autoridades para evitar esto, porque el lago brinda medios de vida para la población. Efectivamente garantiza el acceso al agua, pero también el tema de la pesca, el turismo, otro tipo de actividades para que la gente pueda tener una vida digna. Pero de nuevo, no es lo único. O sea, nosotros nos parece increíblemente alarmante cómo muchos ríos a nivel nacional son represados por fincas, por haciendas, para extraer agua y regar caña de azúcar, hortalizas, dejando sin agua a comunidades abajo o a territorio de manglar o a otros ecosistemas sin que las autoridades hagan algo. Entonces, muchas veces cuando hay denuncias, los tribunales ambientales, pues hay una inspección e identifican esto, y pues en muchos casos, si hay una represa bien formada, se derrumba, se bota, porque es ilegal. Pero esto es cuando hay una población organizada que denuncia. Pero de oficio las autoridades deberían de ver si es que un río se seca, qué está ocurriendo en la parte alta, si alguien está robándose el agua o están deforestando, le están desviando, pero no ocurre a pesar de que somos un país tan pequeño. Luis, ya pero cerrando la entrevista, me gustaría que nos hicieras una valoración del trabajo de los distintos gobiernos, bueno, el anterior y el actual, en cuanto a la importancia por el medio ambiente. Yo creo de que el tema ambiental ha sido una deuda de muchos gobiernos. Es decir, la mayoría de gobiernos en este país le dan importancia al tema económico, al tema de seguridad, a otros temas, pero no a lo ambiental. Y eso se puede ver en el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Medio Ambiente o otras instancias vinculadas al ambiental. Lo que yo sí puedo rescatar de gobiernos pasados, a diferencia de este, es que había más apertura al diálogo. Había acceso a la información, a la participación, a la justicia ambiental incluso. Fue en gobiernos pasados
que se crean los tribunales ambientales, que se reciben reformas a la ley de medio ambiente para crear los tribunales ambientales, 2014. Se presentaron en el 2012 la propuesta de la Asamblea y hubo apertura para discutir el tema y aprobarlo. Se crearon políticas públicas encaminadas a resolver varios aspectos de la problemática ambiental, de las crisis ambientales. Pero es lamentable cómo algunos avances en esos temas, información, participación en justicia, no se han retomado actualmente. Por ejemplo, se creó un Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad para discutir los temas vinculados. Pues no se le dio seguimiento. Cómo a la ley de acceso a la información pública se le ha ido cortando y cortando para que hoy la mayoría de información sea reservada. Es decir, el tema ambiental que nos toca a todos y todas, ¿por qué reservarlo? Debería ser algo que se discuta públicamente, como está señalado en la Declaración de Río de Janeiro del 92 y en el Acuerdo de Escazú. Como espacios de participación en temas vinculados a la ambiental, por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se ha ido debilitando, principalmente en las comisiones comunales y municipales, que es donde debería ser más fuerte, porque son los que están más cerca del territorio, donde tienen que enfrentarse de primera mano frente a las emergencias o a los desastres. Sin embargo, no es así. Entonces creo que ya ha habido un antes o un después, y sin duda han habido retrocesos en esos aspectos que son fundamentales para una adecuada gestión ambiental en El Salvador. Okay. Bueno, Luis, agradecemos tu participación en la entrevista y por toda esta información también que nos han brindado. Siempre es un placer. Amigos televidentes, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Red de Defensoras, Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, presentaron este día el informe anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del estado de excepción en El Salvador, que es el resultado del registro de casos atendidos por dichas organizaciones durante los últimos 12 meses. Este 27 de marzo de 2023 se cumple un año de vigencia de un estado de excepción que suspendió una serie de derechos y garantías constitucionales y que ha derivado en un patrón de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado salvadoreño. Esta medida se ha prorrogado sucesivamente, volviendo normal lo que debería ser excepcional, aun cuando ya no persisten las condiciones que dieron origen a esta respuesta gubernamental. La población afectada por presuntas violaciones a los derechos humanos es de 5.082. En su mayoría son adultos y jóvenes, que constituyen el 93% del total de víctimas. Además, los datos reflejan que el 2% del total corresponde al grupo de niñez y adolescencia. En cuanto a la identidad de género de las víctimas, corresponde en un 83.55% al género masculino, y el 14.62% al género femenino. Los departamentos registrados que poseen una mayor cantidad de vulneraciones ha sido San Salvador con un total de 1.897 víctimas, seguido por La Libertad con 566, Sonsonate con un total de 462, Usulután con 388, Santa Ana con 357 y Ahuachapán con un total de 280 víctimas. Sin embargo, el régimen ha sido un fenómeno que ha ido en detrimento del respeto a los derechos humanos a lo largo de todo el territorio nacional. El hecho violatorio que ha caracterizado al estado de excepción ha sido la detención arbitraria, el cual predomina en un 95% de las denuncias documentadas por las organizaciones. De igual forma, las denuncias reflejan que se registran otras violaciones a derechos humanos como el allanamiento de morada, amenazas, el acoso policial, los tratos crueles, falta al debido proceso, entre otras afectaciones. Asimismo, se contabiliza un total de 111 muertes de personas privadas de libertad, sin que a la fecha existan investigaciones independientes a través de las cuales se determinan las responsabilidades penales que individualicen a los responsables de dichas muertes.
Como responsables de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción se encuentran la Policía Nacional Civil con un 74% en las denuncias. Le siguen las acciones conjuntas entre la PNC y la Fuerza Armada con un 16%. Luego la Fuerza Armada de manera individual con un 6% y con un 3% son atribuidos a otros actores estatales. Respecto de las personas que consideran que están a favor del régimen de excepción, el problema que tenemos con esto es que no se ha comprendido que un régimen de excepción implica la suspensión de manera extraordinaria de derechos. No es una política pública y no es una política que podemos entender que debe ser permanente en el tiempo. Entonces el problema siempre ha sido que el gobierno, en su discurso y narrativa, ha presentado el régimen como una política pública permanente. Las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado al Estado salvadoreño para que dé fiel cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos y a que garantice el acceso a la salud de las personas privadas de libertad. Además, hacen un llamado especial al Estado salvadoreño para que investigue, repare y restituya los derechos de las personas afectadas injustamente. Organizaciones integrantes de la campaña Azúcar Amarga exigieron al presidente Nayib Bukele ordene el cumplimiento de las leyes ambientales en las que se regula la quema de cañales, debido a que las comunidades y los ecosistemas están siendo afectados. Cuando se quema, por ejemplo, un campo cultivado con caña de azúcar, las temperaturas pueden alcanzar hasta los 700 grados centígrados. Sonia es originaria de San Isidro Izalco y afirma que a diario en su comunidad vive los efectos que provoca el cultivo y la quema de caña de azúcar. El monocultivo de la caña de azúcar se está extendiendo demasiado, ¿verdad? Entonces, realmente va a ser un problema máximamente también para los agricultores porque nos estamos quedando sin tierra para cultivar lo que son nuestros alimentos. Desde noviembre hasta la fecha, ellos siguen quemando cañales. Ellos siguen infringiendo la ley. La quema de caña de azúcar se realiza pese a que en el artículo 117 de la Constitución de la República establece que el Estado debe proteger los recursos naturales y la diversidad e integridad del medio ambiente. También la Ley de Medio Ambiente en el artículo 42 menciona que el Estado y sus entes están obligados a evitar las acciones deteriorantes del medio ambiente y denunciar ante las autoridades competentes la contaminación que pueda perjudicar la salud, calidad de vida de la población y los ecosistemas. Según datos de la Mesa Campaña Azúcar Amarga, la caña de azúcar es uno de los rubros más cultivados en el territorio salvadoreño. Durante el periodo 2022-2023 se han sembrado un promedio de 111.946 manzanas de terreno. En Miradas damos paso a la sección musical. Esto es Campesina. ¡Ay! ¡Que viva las palmas! ¡Venga! Campesina soy, campesina mujer. Tengo de mi raza la herencia de ayer. Vengo de mi pueblo, traigo una sonrisa. Me gustan los campos, soy mujer mestiza. Es mi tierra linda, llena de cantares. Tierra donde brotan los enejenales. Allá está mi vida, mi amor y mi gente, mis sueños de niño, mi alegre presente. ¡Venga de esas palmas fuertes!
campesina soy, campesina mujer. Tengo la frescura del amanecer, igual que las perlas que nacen en el cielo. Levanto los brazos y tengo un anhelo. Es mi tierra linda, llena de cantares, tierra donde brotan los enequenales. Allá está mi vida, mi amor y mi gente, mis sueños de niña, mi alegre presente. Campesina soy, campesina mujer. muchas gracias. Un aplauso con el alma para esta mujer, por favor. Gracias, Claudia, compañera. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que le trabajó. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que le trabajó. ¡Hipócritas! No más tutelaje ni injerencias, donde el más fuerte subordina al más débil. Ningún poder fáctico tiene derecho a privar a los países de ejercer soberanía. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina. Sobre todo practican esta solidaridad que existe entre los que sufren los pobres. Nuestra civilización parece haberlo olvidado. Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que nos trabajó. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que nos trabajó. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra,
del río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcán de Izalco y lago de Ilopango, toreadas de Jocoro, tamales con café, atol de Chuco, pupusas del Oroco. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachete chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Grande la patria, grande El Salvador. De mundo belicoso, te veo bien jodida, como aquel cipote empachado con semillas tapaculo. Estás manchada de la oligarquía, de guardias nacionales que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y libre, patria chiquita mía. Cantemos todos. Mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidita, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, como todas y todos ustedes aquí, grandotes. Patria chiquita mía. ¡Viva la patria chiquita mía! ¡Así se hace! Pero no te me agüeves, tenés tus hijos responsables, como Anastasio, Farabundo, Clelia, Ana María, que ya dieron su vida para vos. Pero aquí andamos un montón de diablos dispuestos a... ¿Dispuestos a qué? ¿Dispuestos? ¿Usted escuchó dispuestos a qué? Dispuestos a quebrarle la ansia a los que a vos te jodan. Vas a ver, patria chiquita mía, mi mamacita chula, qué linda. Vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía. ¡Que viva El Salvador! Nos dicen no se preocupan porque la minería ha evolucionado.
Hay nueva tecnología ya que nos permite defender también los recursos naturales.